Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfonso y ahora vamos a comenzar una unidad formativa sobre un tema muy interesante y además muy importante, como son las especies exóticas invasoras. Vale, lo primero de todo sería definir qué es una especie exótica invasora. ¿De acuerdo? Muy bien. Una especie exótica invasora es una especie que no es autóctona, que viene de otro lugar y que por distintas circunstancias que después veremos se traslada o es movida de su hábitat, de su ecosistema original hasta otro ecosistema. ¿Por qué se convierte en una especie en invasora? Bueno, aquí tenemos las diferentes fases de la invasión biológica, la introducción, ¿de acuerdo? Una especie se convierte en invasora principalmente por tres motivos. El primero, se establece en un ecosistema natural que no es el suyo, ¿de acuerdo? Después, actúa como un agente de cambio. Va cambiando el ecosistema, el lugar donde se ha establecido. Y tercero, se constituye en una amenaza para la diversidad biológica. Además, una amenaza muy importante. Las especies exóticas invasoras representan la segunda causa de pérdida de biodiversidad en todo el planeta y suponen además un 39% son responsables de un 39% de las extinciones de otras especies. Bien, ya sabemos qué son las especies exóticas invasoras. Y ahora, ¿qué es? ¿Por qué son peligrosas estas especies exóticas invasoras? Son peligrosas porque tienen tres impactos principales. El primer impacto sería el impacto ecológico, del cual ya hemos hablado. El segundo sería el impacto sanitario. El impacto sanitario puede tener dos vías, digamos así, dos vertientes. La primera sería la más directa y además quizá la más peligrosa. En este caso estaríamos hablando de especies, por ejemplo, como la avispa velutina, que cada vez aparece más en las noticias por muertes directas por picaduras de abejas. O un impacto sanitario igual de importante o quizá más, pero más soterrado, quizá un poco más callado, como es el que estas especies frecuentemente son portadoras de enfermedades. En el caso del mosquito tigre es portador del virus del Zika y el virus del dengue. Y otro impacto muy grande también, que sería el impacto económico, ¿de acuerdo? El impacto económico solo en la Unión Europea se cifra en unos 12.000 millones de euros. Y este impacto económico, después veremos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, el caso del mejillón cebra. El mejillón cebra forma grandes colonias y estas colonias obstruyen todo tipo de canalizaciones, canales de riego, sistemas hidráulicos, sistemas de drenaje y sistemas de refrigeración. ¿Y por qué incido en lo de los sistemas de refrigeración? Porque suponen un gran problema para las centrales nucleares. Y ha habido algún incidente más o menos serio de falta de refrigeración de los reactores nucleares por causa de los mejillones, de las grandes colonias de mejillones cebras que han taponado los conductos. Bien, sabemos ya que es una especie invasora, porque se convierte una especie animal o vegetal en una especie invasora
y cuáles son los tipos de impacto. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a ver es cómo llegan hasta aquí estas especies. Estas especies llegan principalmente por la acción humana. La acción indirecta, en este caso estaríamos hablando del cambio climático, es decir, especies que se trasladan, por los motivos que ahora veremos, de un lugar a otro y que aquí, en su destino, encuentran unas condiciones de temperatura excelentes y se reproducen sin ninguna cortapisa, sin ningún depredador ni nada. Estos medios de transmisión son los transportes marítimos, el comercio, a través de, por ejemplo, la importación de mascotas, de plantas para la decoración, de embalajes, ornamentación y también hay veces que no es intencionada esta introducción y se produce por no limpiar bien los fondos de los barcos, animales que puedan viajar como polizones a bordo de estos barcos, descuidos que puedan haber, sueltas, negligentes en algún criadero, en algún invernadero. De acuerdo, bien, sabemos ya qué son las especies invasoras, por qué se produce esa invasión, cómo llegan hasta aquí, qué impacto tienen y qué es lo que podemos hacer nosotros. Bien, de aquí tenemos que comenzar por el nivel más bajo, el nivel personal. Y el nivel personal sería, si nosotros tenemos alguna mascota, alguna especie que no es autóctona, tener mucho cuidado y, sobre todo, nunca liberarla. Ese cerdito que ha crecido demasiado y ya es difícil tenerlo en casa, hay sitios adecuados como protectoras y otros lugares donde se pueden llevar y así evitaremos muchos problemas. No solo problemas al medio ambiente, sino también problemas personales, porque en algunos casos esto es un delito. También, si somos aficionados a la pesca, al buceo, deberíamos esterilizar nuestros equipos a la hora de trasladarnos de una zona a otra, para evitar llevar con nosotros algún tipo de organismo que pueda ser la simiente de la invasión en otra zona. De acuerdo, esta es una medida y también podemos ser colaboradores. ¿Colaboradores de qué manera? Pues a través de la alerta temprana. La alerta temprana con esta aplicación. Esta aplicación es una aplicación para el móvil, es la Invasive Alien Species in Europe, y a través de esta aplicación de móvil podemos hacer fotografías y enviar esa alerta. Entonces las autoridades deberían, en una etapa posterior, en un nivel ya superior, que correspondería a administraciones y gobiernos, actuar. Bien, ahora le toca al gobierno, a la administración, actuar. Para ello, tiene que tomar un enfoque estratégico, tiene que tener un plan de erradicación temprana. Para ello, tiene que detectar rápido esas nuevas especies antes de que el problema vaya a más y sea mucho más grave. Tiene que tener planes de contingencia que consisten en poder prever qué especies van a aparecer por casos similares en otros países y qué medidas se van a tomar si aparecen esas especies. Tiene que tener una vigilancia continua. Es mejor tener un control que no actuar demasiado tarde cuando el problema es mucho más difícil de resolver o, como veremos después, quizá irresoluble. Una eficacia temporal, lo que estábamos diciendo, saber cuándo actuar y no dejar pasar el tiempo. Si actúas demasiado tarde, puede ser imposible de erradicarlo. Bien, ¿cómo se
podría intentar erradicar o parar este tipo de invasiones por las administraciones y los gobiernos, a través del control físico, a través de la quema, a través del desbroce, y o en el caso, la quema he dicho, el desbroce, o si son especies animales, la caza y captura, ¿de acuerdo? El control químico a través de elementos como fitocidas, plaguicidas, biocidas, pero todos de carácter orgánico, para no hacer más daño del que ya hay. Un control biológico. Un control biológico podía consistir en utilizar depredadores autóctonos para intentar controlar o erradicar este tipo de especies. Utilizar también sustancias de origen biológico. Intentar alterar los procesos biológicos de las especies invasoras. Uno de estos procesos podía ser la captura y esterilización de algunos animales para que no proliferen más. De acuerdo, aquí vamos a ver un ejemplo concreto, que sería el de la caña común. La caña común es un problema que tenemos aquí, en el río. Hace un par de semanas han comenzado a aparecer una serie de trabajos en el río precisamente para erradicar la caña común. Esto se enmarcaría dentro de lo que llamaríamos los métodos factibles. Métodos tradicionales como, por ejemplo, utilizar herbicidas, extracción de las cañas, arrancar las cañas, y otros menos convencionales como son el que he nombrado ahora, que serían las coberturas opacas. De acuerdo, para esto también hay que tener un seguimiento, es decir, no hay que hacerlo solo una vez y dejarlo ahí, sino que hay que ver si funciona o no funciona y los resultados. Y hay que evitar medios ineficaces o incluso contraproducentes, como podrían ser la quema, bueno, en primer lugar, el desbroce, porque esto puede esparcir más, sobre todo las especies vegetales. La quema, porque la quema, en el caso de la caña común, solo eliminaría y temporalmente la parte visible, la parte aérea de esta especie. Y también tenemos que tener en cuenta el coste, eso siempre. Hay veces, como antes decíamos, que el control es imposible, es ya imposible. ¿Y por qué es imposible? Por diferentes motivos. Uno de los motivos sería el que no existen técnicas adecuadas, no son aún conocidas, para eliminar a esa especie en el nivel de invasión en el que se encuentra. Otro motivo sería el económico, por supuesto. Si el impacto es pequeño, no se va a gastar mucho más dinero que el impacto económico que esa especie pueda tener en el ecosistema. Y un último motivo sería el que sean métodos contraproducentes. La utilización de elementos químicos podría ser muy efectiva, pero podría acabar con la vida de otras especies autóctonas o incluso podría ser perjudicial para la salud humana. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bien, la última parte sería la concienciación. La concienciación de gran parte del éxito en la erradicación, el control de este tipo de elementos invasores se encuentra en nuestras manos. Y bueno, y espero que hayáis tenido una idea general acerca de qué son las especies invasoras, cómo controlarlas y cuál es nuestro papel en el proceso.
Ahora, por último, ya que habéis leído los manuales que se adjuntan, tendríamos una pequeña prueba de autoevaluación. En la prueba de autoevaluación simplemente aparecerían una serie de preguntas donde podéis contestar. Son sencillas y además hemos intentado que sean muy directas en el sentido de que hagan referencia no solo a identificar especies, sino que además hagan referencia a elementos locales, como os he mencionado antes. ¿De acuerdo? Pues muy bien, esta sería la prueba de autoevaluación con las diferentes preguntas y esto lo podéis rellenar desde casa. ¿Vale? Pues muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención y nada más.